Bueno, buenas tardes, ya casi nochecita. Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Gracias. Vamos saludando a quienes de a poquito se van conectando. Puntuales, los más puntuales, los que arrancan a las 7 en punto. Como venimos difundiendo estos días, una nueva charla virtual, un nuevo ciclo, ya el cuarto, que venimos desarrollando desde el espacio de Contar, Pensar y Hacer. Esta tarde con una invitada especial, que es Mercedes Meyer, es diputada provincial ya con su mandato cumplido, y la idea es poder ir conversando con ella, más en un recorrido, todo lo que tiene que ver con un proyecto que viene trabajando desde hace tiempo, junto a Carlos Delfrade, que continúa el trabajo en las bancas que obtuvo el Frente Social y Popular, que ratificó en las últimas elecciones. Mercedes junto con Carlos vienen trabajando de lo que podríamos definir una propuesta política, económica, de esas de fondo, de esa que tiene que ver con las cuestiones más estructurales de la política y de la economía, de una provincia tan rica como Santa Fe, que le sobran recursos y en más de una oportunidad y en más de un gobierno ha faltado valentía, como dice Carlitos Delfrade, decisión política para tocar esos intereses y que pueda haber una mayor redistribución de los recursos que tiene nuestra querida provincia. La idea un poco que vayamos con Mercedes haciendo un recorrido, un desmenuzamiento de qué se trata estas propuestas, que ella ha denominado un fondo de emergencia solidario provincial y que apunta, para decirlo en términos sencillos, porque ella lo describirá después, que paguen más lo que más tienen y que es un momento de emergencia y ante semejante emergencia como la que estamos atravesando de la pandemia, amerita que pueda tomarse decisiones económicas y políticas de esta característica. Esto desde ya que está tan marcado en lo que es un poco los debates políticos también nacionales. Por estos días se habla de los impuestos a las grandes fortunas. Un poco esta tendría la característica de, si querés, como pensarlo de una integración de ese impuesto a las grandes fortunas acá en la provincia de Santa Fe con las características propias que tiene, ¿no? Así que bueno, un poquito estamos haciendo esta previa, esta introducción, saludando a cada uno de los amigos, de las amigas que nos siguen por redes. También un poco la idea fue que esta conversación con Mercedes tenga algo así como por decirlo de alguna manera, un desemboque de toda la información que fuimos volcando por las redes de Contar durante estos días en lo que hace a las cuarentenas desiguales, ¿no? Un poco como pusimos a disposición darle la palabra, como decimos siempre, la necesidad de seguir contando Santa Fe, de todos esos actores sociales que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, y que se pueda ir contando con relatos en primera persona de hombres y mujeres que atraviesan una situación económica, social, muy, pero muy difícil en este contexto de emergencia social y sanitaria. La idea de segmentos que fueron mostrando la realidad que vienen hoy atravesando docentes reemplazantes, miles de familias que son beneficiarias de las pensiones sociales provinciales, como es de la ley 5110, la situación de pescadores, la situación del pequeño y mediano comercio, en particular de los kioscos y almacenes de nuestra ciudad. Así que un poco la idea es, desde todas esas situaciones de urgencias, ¿no?, cómo vamos pensando con Mercedes una idea de una propuesta política, de medidas que de alguna u otra forma comiencen a dar respuesta a esas demandas y necesidades que hoy están atravesando sectores de nuestro pueblo, ¿no? Así que un poco la idea de este cuarto encuentro va a ir por ahí. Vamos a estar transitando el recorrido de esta charla por ese camino. Y bueno, ahora de a poquito voy a ver si la encuentro ya a Mercedes para que nos podamos ir conectando y
mientras seguimos recibiendo los amigos y amigas que se van sumando, invitarla a Mercedes ya a poder ir conversando. Ahí. A cada uno, a cada... Ahí estamos. Hola, Mercedes. Hola Pablo, ¿Cómo es? ¿salimos? Ahí estamos, ahí ¿Bien? estamos, ahí estamos. Bien, viste, esto tiene toda una... Tiene un poco de los nervios de la previa, que no se te... Viste, en las condiciones caseras de mantener la comunicación y la charla, que ya veo que tenemos un desperfecto técnico que te traba todos los planes. Pero venimos bien, Mira, venimos si bien. vieras la obra de ingeniería que significa poder tener este fondo y que no sea la Muy lindo, biblioteca, muy lindo. no te podés imaginar. Después te muestro el backstage, como el detrás de El cámara. detrás de cámara, claro, exactamente, exactamente. Bueno, Mercedes, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por llamar, por este espacio y a todos y todas las que se conectaron, que ahí veo que, bueno, Sí, se muy, muy empiezan a sumar. lindo. Están están los súper puntuales, que a las 7 ya arrancaron. Así que te comento que con los primeros y las primeras que se fueron sumando, fuimos haciendo una especie de resumen o de introducción a la idea que motoriza este encuentro y un poquito los temas que nos proponemos ir desandando en un diálogo, pero bueno, queremos aprovecharte mucho. Yo decía esto de que estamos en un contexto de discusiones políticas, miradas en términos económicos, en este contexto de la pandemia, en este contexto de un mundo que va cambiando, que se va transformando, ¿no?, brutalmente y de forma aceleradísima. Eh, Eso va repercutiendo en nuestro propio país, en nuestra propia provincia, y le comentaba un poco a quienes nos iban siguiendo de que trabajamos toda la semana con esta idea que tuvimos desde el inicio, que pensamos esta herramienta de comunicación y política, que es Contar, Pensar, Hacer Santa Fe, que le dimos la palabra a relatos en primera persona de hombres y mujeres que van expresando sectores que demandan respuestas inmediatas, medidas económicas inmediatas que han quedado por fuera de las primeras respuestas que aparecieron principalmente de lo que fueron las decisiones políticas nacionales, y fuimos visibilizando, te diría, todas situaciones de emergencia. La emergencia que tiene que ver con miles de familias beneficiarios de las pensiones sociales, como es la ley 5110, de los pescadores, del pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad y nuestra provincia, la situación de miles de docentes reemplazantes, y todo eso va sumando a una gran necesidad que demanda recursos, que demanda medidas y respuestas concretas, y queremos aprovecharte conociendo del trabajo político, de ese resumen económico y político que significa esta propuesta de pensar un fondo solidario de emergencia provincial, la idea que podamos ir desandando de qué se trata, su contenido, y ofrecerlo como una propuesta, como una respuesta a este, te diría, casi sin fin de demandas sociales, que un poco es la consecuencia del impacto que va dejando, ¿no?, la pandemia. Así que te invito a que vayamos por ahí recorriendo eso, ¿te parece? Dale, dale. Sí, lo primero que quisiera decir es que estamos, vos lo dijiste, en una situación inédita y que nos tenemos que cuidar y estamos haciendo un esfuerzo muy grande, todo el pueblo argentino, para respetar esta cuarentena. Yo entiendo que es importante esa medida que tomó el gobierno nacional de hacer el aislamiento preventivo, social y obligatorio en el momento en el que lo hizo, con los primeros infectados de coronavirus acá en Argentina. Lo que al principio parecía una locura o parecía que el mundo quedaba lejos y se nos vino encima. eh, bueno, la necesidad de quedarse en casa. Y lo primero que apareció ya hace como un mes es, y que todavía sigue, ¿no? Es qué suerte que tenemos aquellos que tenemos una casa, un techo, que vivimos rodeados de afectos eh, y que de alguna manera tenemos un ingreso que no se ve afectado por la falta de movimiento. A pesar de que no todos están en esa situación, se han quedado en su casa. Yo creo que
y ha surgido muchísima solidaridad y preocupación, como caracteriza a nuestro pueblo, ¿no? De poder ayudar al que menos tiene, de que de esta salimos todos juntos, codo a codo. Eso se expresa, si querés, en los miles de comedores eh, que están en todos lados y demás, en aquella gente que se volcó, no sé, a mí me llegaron un montón de mensajes de compañeros de las facultades, colegas y demás, diciendo, bueno, yo quiero fabricar barbijo, alcohol en gel, bueno, todo eso, poniéndonos todo al hombro el enfrentamiento a la pandemia, al coronavirus, y ayudando a nuestros abuelos, a los sectores más vulnerables y demás. Pero claro, ya llevamos un mes de esa situación. Y lo económico pasa a ser ya un debate no solo de los sectores afectados, sino también de quienes fueron sintiendo cada vez más la vibración económica y además una discusión del pueblo en su conjunto e incluso de las clases dominantes. ¿Quién va a pagar, eh, si se quiere, el costo de este parate de la economía argentina? Vamos a reducirlo Claro. a la Argentina, porque en realidad hay un parate de economía mundial. Por lo tanto, no hay que perder de vista que esta medida es, eh, es necesaria, los números de contagiados viene bajos, yo no soy especialista, pero todos decimos lo de achatar la curva, pero no perdamos de vista que eso va a aparecer. Y lo que estamos haciendo es ganar tiempo. El otro día decía con los compañeros de Rafaela, bueno, como hace el profesor de la Casa de Papel, no sé si todos la vieron, no se la voy a spoilear, pero ¿qué pasa cuando tenés un problema? El profesor, que es el cerebro del Claro. atraco, digamos, lo que dice es que hay que ganar tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo, ganar tiempo, pero ¿para qué? Yo creo que además de que para que aparezca la vacuna, es ganar tiempo para fortalecer el sistema sanitario, fortalecer el sistema de salud de la Argentina y para tener estas discusiones. Sería, cuando hay un problema de estas magnitudes, hay gente eh, que, digo, se profundizó su situación de pobreza con 4 años de macrismo. Llegamos a una Argentina en marzo con un 40% de pobres, de gente que no llega a cubrir sus necesidades básicas, digamos. Y eh, a contracara de todo eso, en esos 4 años de macrismo, eh, no es que todos perdimos, algunos ganaron y mucho más. Digo, estamos hablando de sectores concentrados que siempre han ganado en la Argentina, pero con la devaluación, con algunas políticas que se habían tomado desde el gobierno nacional anterior y demás, fueron enriqueciéndose cada vez más. Podemos hablar del sector de los bancos, todo el sistema financiero, la bicicleta financiera que hubo en el país fue maravillosa y por lo tanto, mientras todos íbamos viendo nuestro salario devaluado, los bancos se fueron enriqueciendo. En nuestra región lo estudiamos particularmente el tema de las agroexportadoras, el hecho de tener divisas en dólares, controlar lo que entra y lo que sale les permite también especular con la entrada y salida de mercadería y de divisas. Es uno de los sectores que más ha ganado y todo lo que implica la renta terrateniente y cómo se han valuado los campos, es decir, los grandes tenedores de tierras de, eh, de nuestra patria. Y digo, estos sectores los nombro porque son los principales que han ganado en nuestra provincia en este último tiempo. Podemos también nombrar las petroleras, podemos nombrar las mineras y demás. Te digo, en Santa Fe, mientras una gran parte se quedaba sin laburo, mientras una gran parte iba cerrando su fábrica, mientras una gran parte ya no podía o no puede comprar 1 litro de leche, otro sector se fue enriqueciendo cada vez más. Eh, y bueno, y después vino el cambio de gobierno y el coronavirus casi inmediatamente. Y el coronavirus, quiero decir, el aislamiento, esta famosa cuarentena, ¿no? Vos sabés que Mehmet, Eh, mira, no para interrumpirte, pero te digo porque, no sé, nos compartiste una cantidad de elementos, pero me parece una idea central, sobre todo para compartir con la gente que nos está viendo,
que es como un discurso que se construye, que tiene como principal soporte los medios de comunicación, pero con esta idea que todos estuvimos en crisis, que ahora, digamos, ahora vendría a su vez el impacto del coronavirus, por lo tanto, bueno, tenemos que prepararnos para una situación que va a continuar siendo muy, pero muy difícil, y vos ayudás a visibilizar que no todos perdieron en todo lo que fue el periodo anterior, que hubo grandes ganadores, y hasta te diría, hasta incorporar elementos de que en esta propia situación de la pandemia, de la cuarentena, este contraste tan tremendo entre sectores que están, te diría, a un nivel de desesperación por su situación económica y social, el trabajador que no puede desarrollarse, la pyme que no puede, digamos, levantar la persiana, en contraste con esto que decías, por ejemplo, que miles de camiones pueblan la autopista Santa Fe-Rosario y terminan en los grandes puertos del sur de la provincia y las exportadoras siguen. Esta tremenda locura de que no puede ser de que los bancos pretendan seguir ganando en contextos como esto y no se pueda ganar, viste, te diría, ganar la pulseada de que exista un crédito o un préstamo a tasa cero. Es muy importante, digo, porque rompe un poco ese discurso con el cual pretenden convencernos. Ahora bien, estaría bueno como que nos podamos ir metiendo uno por uno de estos sectores a los cuales nos fuiste introduciendo. Sí, bueno, yo vi sus videos, la verdad es un laburo bárbaro, que ayuda a muchísimos sectores a visibilizar, a mostrar lo que está sufriendo. Uno entiende que hay gente eh, que la está pasando mal, pero cuando lo muestran así, cuando muestran lo de los pescadores, cuando muestran la situación de las reemplazantes, cuando muestran la situación de esas mujeres que no pueden cobrar más con los 51 días, la verdad es que y la respuesta de alguien que sea, bueno, pero todos nos tenemos que arremangar y todos tenemos que hacer los esfuerzos, eh, eh, es realmente injusto, porque si bien es cierto que todos tenemos que hacer esfuerzos, no todos tenemos la misma responsabilidad ni en lo que pasó, ni la misma espalda, y que objetivamente no tenés por qué tener hambre en la Argentina. No Claro. hay por qué sufrir hambre, no hay por qué cerrar las puertas de una fábrica en la Argentina, no hay por qué tener que dejar la facultad o dejar la escuela en este país, en esta provincia tan rica. Entonces, sí, mira, viendo los números cuando armábamos el proyecto del Fondo Solidario para esta situación, eh, hay números que son sorprendentes. El Banco de Santa Fe, que supo ser la banca en manos del Estado, de nuestra provincia, el que financiaba, el que daba, el que hizo también que el 80% del trabajo aquí en la provincia de Santa Fe sea de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendimientos y demás, bueno, que hoy está privatizado, es de un grupo económico de los que más ganó en todo este tiempo, duplicó sus ganancias. De un año al otro, del 2018 al 2019, de 9 Claro. mil millones de pesos a casi el doble, 17.000 y pico millones de pesos. Ese es un ejemplo, el Banco de Santa Fe, así el resto de las bancas. Si hablamos de lo que son las agroexportadoras, eh, han hecho una facturación récord porque hubo una cosecha récord en la Argentina el año pasado, que de hecho se espera que este año incluso aumente. Hay que ver cómo repercute a fines de este periodo que justo estamos en plena cosecha, sería, cómo va, pero hubo una cosecha el año pasado de 100 millones y medio de toneladas de grano. Eso significó una facturación mira, lo tengo todo anotado, pero de muchos millones de dólares que los pasé a pesos para poder hacer la Claro. equivalencia, y hablamos de billones de pesos, y para poder graficarlo un poco mejor, es 3,2 veces el presupuesto que tiene hoy aprobado la provincia de Santa Fe. Esa fue la facturación que hubo en 10 grandes agroexportadoras. Estamos hablando de Cargill, de Cofco, que tiene capitales chinos, que ahora pasó a ser una de las más grandes y de mayor movimiento. Bunge, Dreyfus, Vicentín, están nombrados en estos momentos. Eh, y bueno, algunas otras son, pero las 10 que más facturaron facturan 3 veces, casi y media, el presupuesto de la provincia de Santa Fe. Y cuando hablábamos el otro día con los kiosqueros, digo, para poder también comparar la injusticia que hay hoy en términos tributarios,
hay un impuesto que es el de ingresos brutos, que era una cosa que nos reclamaban los quijoteros el otro día, que decía, encima nos cobran entre un 3 y un 5% de ingresos brutos, quijoteros, almaceneros y demás. Y cuando uno va a este sector de la producción, si se le puede decir producción, porque una parte sí hace, transforma el grano en harina o Claro. en aceite, y otra parte se exporta como grano así nomás, por eso son agroexportadores. La exportación está grabada, la agroexportación está grabada solo con el 0,25%. Es menos, es un cuarto de un punto. O sea, para ver, Cuando para entendernos, el kiosquero de mi barrio paga casi 4% de ingresos brutos y Cargill paga 0,25% de ese volumen extraordinario de divisas que exporta. Exacto, porque se fue bajando incluso con el pacto fiscal que se hizo en su momento y demás. Esa es, digamos, una gran injusticia con Carlos del Frade, lo venimos diciendo desde siempre, fue parte también de nuestras posiciones que tuvimos ante los presupuestos provinciales, porque siempre las carteras que nosotros entendíamos que tenían que tener muchísimo más presupuesto, como el de adicciones, como el de prevención de violencia de género, el de, bueno, educación, salud y demás, siempre se veían chicas y acotados con la devaluación y nunca apareció una reforma fiscal progresiva, siempre Claro. al revés. Eh, e incluso fue uno de los primeros proyectos. Hay que grabar eh, con por lo menos un 3,5. Hay distintos proyectos, pero uno diría que grabar a las agroexportadoras. Este sería como un punto, un pilar de lo que hace a este impuesto solidario provincial, a este fondo, ¿no? Obtener Este es recursos uno, de esa renta extraordinaria que han tenido las cerealeras exportadoras. sí, mira, para ser más específica, si uno, porque además, digo, todo ese sector agroexportador está sobre el río Paraná, o sea, está en nuestra provincia. No es que estamos hablando, Claro, nosotros tenemos la suerte, se quiere, de tener uno de los ríos más maravillosos del mundo, con un calado que permite este tipo de actividades, pero bueno, están de esas 10 agroexportadoras que exportaron el 90% del cereal, están en nuestras tierras, en claro. 700 kilómetros. En, no, 700 kilómetros tiene el río en total, pero bueno, de Villa Constitución, que es la ciudad más al sur, hasta Timbúes, que es más al norte, están Está ahí concentrado radicadas, ahí, está concentrado ahí, claro. eh, son la mayoría extranjeras, por lo tanto esos dólares ni siquiera están acá. Por eso está bueno, Eh, vos sabés que de por ahí desde acá, desde la ciudad de Santa Fe, a veces aparecería toda la realidad de Rosario con su potencial industrial, portuario, y la característica que tiene la ciudad de Santa Fe, pareciera que casi otro país. O sea, esto no es un tema que acá en la ciudad, te diría, se hable, sea parte de la agenda política cotidiana, como decís bien, o ha estado en los medios por algún proyecto que has trabajado vos, que ha trabajado Carlos. Eso me parece muy importante poder compartirlo. Tengo mucha gente que nos sigue de acá de la ciudad y que se visibilice esto, ¿no? Y la tremenda injusticia que describías hoy. porque además se dieron un trabajo para estar ocultos. Vos acá en Rosario te vas a tomar unos mates, no podíamos, te vas a tomar unos mates al río, a la costanera, y ves buques, 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 pero a veces no te preguntás qué son esos Claro, buques, eh, qué están llevando, a dónde van, pero sí se ven que son todas banderas extranjeras y que el pedacito de río al que vos accedes es ese de la playa pública o la playa privada, pero que después el río Paraná está controlado todo el mercado por estos monopolios que no te dejan entrar ni salir. Alguien me decía una vez, yo entendí la importancia de controlar lo que entra y lo que sale del río, cuando me dijo, ¿vos por qué te crees que San Martín vino a San Lorenzo a hacer la batalla de San Lorenzo? claro. Porque había que controlar lo que entra y lo que sale, porque cuando controlás lo que entra y lo que sale, controlás la moneda. Entonces nosotros no solo es una cuestión de, bueno, que lo que tenemos en la charla en este momento, ¿no? De cuánto recaudan, de dónde podemos recaudar y demás, sino de soberanía monetaria, de soberanía territorial. Vos sabés que, viste, Así que bueno, acá en nuestra ciudad, Mercedes, tenemos un puerto y sí, pretenden, pareciera, ha quedado
en la oscuridad de las luces de un gran shopping, de un gran casino, de grandes negociados inmobiliarios que han sido cedidos terrenos que le pertenecían al Estado, por lo tanto le pertenecían a la mayoría de nuestra gente que tanto necesita lugares para poder desarrollar, o vivienda, poder desarrollar, te diría, proyectos productivos que generen miles de puestos de trabajo y desarrollo en nuestra localidad. Y también a nosotros, digamos, como que te inculcan que no existe esa parte del puerto. O sea, nosotros decimos siempre, Santa Fe fue ferroviaria, fue portuaria, fue industrial, y a su vez siguen siendo de la provincia acá, en el caso nuestro, con entes administradores donde, por ejemplo, dueños de fábricas de piscinas son los que tienen las decisiones en un consorcio empresarial, las decisiones sobre el puerto. Yo lo único que dejo planteado sobre Santa Fe, quiero que nos siga desarrollando lo del fondo. Hay gente a la cual se ve altamente beneficiada en Santa Fe con que nuestro puerto, que sigue siendo operativo, esté paralizado y esté en las sombras. Pero vamos a encontrar la forma de que Santa Fe pueda discutir su transformación en otro modelo de ciudad. Nos merecemos ser portuarios, ser ferroviarios, ser industrial, generar miles de puestos de trabajo. Por eso esto que decís para nosotros tiene un valor muy grande. Bueno, me alegro. Haciendo números y volviendo a lo del fondo, porque la verdad que lo de la ciudad de Santa Fe siempre es, y además han hecho santafesinos versus rosarinos, Claro. una cosa cultural, con una base de dónde tiene, y de una base irreal, digamos. Hay que ver toda la dimensión provincial y las potencialidades que tiene la provincia, no solo productivas, sino también sociales, científicas. Digo, ahí hay una universidad también prestigiosa que hay que ver el rol que tiene en cada uno de los momentos y demás. Em, Mis docentes de ingeniería química son de ahí de la UNL, porque Claro. fueron. eh, no, y lo que te quería decir es que haciendo números, si uno aplicara un impuesto del 1,5% solo a las 10 empresas agroexportadoras que más facturaron, estaríamos hablando de una recaudación de 20.000 millones de pesos, que es, después imprimí, laburé un montón, Pablo, Muy bien, un buenísimo. gráfico como para no perder dimensión. Por lo menos a mí me cuesta, así que hago gráficos de que ahora les quiero mostrar. Un fondo. Lo mismo, lo de los bancos que decía antes. Carlitos del Frade hizo un proyecto hace poco también para que tenía otro objetivo, lo presentó y demás, que tenía como objetivo bajar las tarifas de la luz y del gas, digamos, hacer un fondo equitativo donde, bueno, esto de cobrarle más a bancar los servicios sería, y no cobrarnos más, cobrarle más a la gente. eh, Donde se detalla que si le cobramos el 1,5% a los 10 bancos que trabajan en la provincia de Santa Fe que más facturaron, podemos también recaudar de ahí 11.000 millones de pesos. Claro. Digo que son dos sectores que han ganado muchísimo, que encima bien, siguen haciendo negocios en el marco de la crisis sanitaria, en el marco de la pandemia, porque todo lo que es la actividad de agroexportación no frenó, si bien han cambiado algunas formas de, bueno, tomado precauciones con lo que son las cuestiones laborales y demás, Claro. incluso hay quejas de eso, pero han disminuido el personal y todo, siguen funcionando, siguen entrando camiones e incluso se espera una cosecha de 140 millones de toneladas este año. O sea, el año pasado fue de 100 millones y medio y este año se espera de 140 millones de toneladas de grano. O sea Claro. que hasta podría crecer a pesar de la cuarentena, digamos. Y por otro lado, lo de los bancos, que uno podría decir, bueno, un crédito de tasa de 24%, que es hasta hace unos días lo único que había para todo lo que son las pymes, emprendimiento y demás, entiende que es un crédito barato dentro de lo que había en el mercado, pero que no sirve. Los kiosqueros, el almacenero el otro día nos decían, yo no me puedo endeudar y para después pagar un 24%. Necesito que me presten plata y que yo la devuelva cuando pueda. Por lo tanto, este es crédito a tasa cero. Pero eso significaba también un negocio para el banco. O sea, los bancos te ofrecen créditos a tasa porque van a hacer negocios en esta crisis. Entonces Vos ahí aparece decías todo esto, otro. Meme, hoy.
estos contextos, así como aparece la solidaridad, aparecen las miserias, ¿no? De determinados sectores y sobre todo aparece lo que expresan los bancos, la necesidad de poder tener una herramienta pública, la posibilidad de que pueda decir el gobernador, como diciendo, mirá, se entrega un crédito, se entrega a tasa cero, se hace un plan post pandemia, post efectos económicos de la pandemia para una devolución, pero cómo se auxilia, o sea, no podemos tener autonomía y una decisión soberana provincial, ¿no? Para que una herramienta financiera pueda ayudar a los sectores del trabajo, del empleo. Es una cosa que pretendan seguir haciendo negocio, es inadmisible. ¿no? Inhumano, Claro. prácticamente. Así que ahí se plantea otro debate que es, otro debate, otra necesidad, que es lo de recuperar el Banco de Santa Fe Uh -huh. para Santa Fe. Es decir, que el Estado vuelva a tomar el control de esa banca que tanto sirvió, que además fue regalada a una banda de narcotraficantes, de lavadores de dinero, digamos, que son los hermanos Rom. Eh, y este es un llamado de atención para todos los diputados y senadores y diputadas y senadoras de la provincia de Santa Fe. Hay un proyecto nuestro presentado que todavía tiene estado parlamentario, es decir, que yo creo que en este momento se merece esta discusión un espacio relevante. Habría que sesionar y que la legislatura tome el tema de la reestatización del Banco de Santa Fe con cierta urgencia, porque lo vamos a necesitar. Así que sí, lo de los bancos es, perdón, mi obra de ingeniería está fallando. Ahí A está. veces, me cae el celular. Ahí está. Eh, No, te digo, Vamos de ¿sabés lo nuevo. que te digo lo que sería importante que le podamos dedicar también un tiempo? Otro sector poderoso de la economía que también está en las sombras, pero siempre es parte del poder, independientemente de cuál fuera el color de los gobiernos, que son lo que denominamos los grandes terratenientes. ¿Cómo es esto de comprar, de cobrarle un impuesto? Cómo lo pensaste? ¿Cómo se implementa? ¿Qué recursos nos podría generar? ¿Cómo nos puede ayudar a cambiar la vida y dar Mira, alguna respuesta a esta urgencia que decíamos hoy? mira, los terratenientes, el campo no es todo igual. Hay grandes terratenientes que, por ejemplo, en nuestra provincia, el 10% de todo lo que son tierras productivas la tienen 53 personas o 53 familias. Hay una gran concentración. eh, y un 20% lo tienen 200 familias, menos 192. Entonces, en menos de 250 personas está concentrado el 20% de las tierras productivas de la provincia de Santa Fe. Si bien Claro. es una provincia heterogénea y demás, el valor de la tierra es desigual, pero quien es terrateniente de estas, de más de 10 hectáreas, tienen 170.000 hectáreas, el Tano le dicen. Hay una investigación muy importante de, de ENS bueno, analiza ese terrateniente en particular. Tenemos los casos, son todos Capósolo, Adecoagro, tal vez ahora vieron la leche Los Apóstoles, bueno, que es de Adecoagro, que tiene también unos cientos de miles de hectáreas aquí en la provincia de Santa Fe. Eh, el Batistuta, la familia Batistuta, el Bati, ese por ahí es el más conocido por su trayectoria en el fútbol, pero tienen 60.000 hectáreas aquí en la provincia. Ellos tienen un gran capital con sus estancias, cuando estamos hablando eh, de más de 20.000 hectáreas, es un capital enorme, esté Claro. donde esté, así sean en los lugares más que dicen que son tierras no productivas, pero son tierras no productivas tal vez para las hojas y para la ganadería o para otro tipo de cultivo. Acordémonos que las forestales estaban en el norte de la provincia y, y así nos saquearon. Este, Después, eh, tienen además una renta por lo que producen esos campos, cobran un alquiler por lo que producen esos campos. Nosotros lo que practicamos y lo que estuvimos estudiando es un impuesto al latifundio, es decir, a esas grandes estancias a través del impuesto inmobiliario rural. Ese proyecto también lo presentamos el año pasado, yo creo que ahora con esta emergencia sanitaria se puede incorporar al fondo de emergencia, ¿no? Aumentar de una manera grande el impuesto inmobiliario rural de este año a aquellos terratenientes que tengan determinada cantidad de hectáreas, digamos más de 20.000, nosotros en el proyecto proponemos
un 40% para quienes son personas físicas. Hacemos una diferencia entre personas físicas y jurídicas, porque hay empresas que son dueñas de la tierra, y a quienes son argentinos y quienes son extranjeros. Les cobramos más a los terratenientes extranjeros. Esa es nuestra propuesta. Con números a discutir, además hay una falta de información porque el catastro no es público, por lo tanto no sabemos cuánto se recaudaría, pero estamos hablando de que estos terratenientes pagan 440 pesos por mes por hectárea, perdón, 440 pesos por hectárea anualmente, eh, y es realmente una miseria por el patrimonio que tienen, por la renta que, que están teniendo, porque además la devaluación los ayudó con esa renta. Primero, Así te digo que, por ahí, Mercedes, con algunos habría que arrancar a estudiar cómo fue el origen del capital con el cual se hicieron de esas tierras. Digo, capaz que nos está viendo algún siempre, historiador, ¿no? Alguno acá, que hay que poner la lupa, cómo estos nombres y apellidos que vos dijiste, ¿no? Cómo llegaron a tener semejante cantidad de tierra, ¿no? Por un lado. Y después lo otro que es muy interesante es lo de las escalas para pensar. Pues viste, como la familia productora, chacarera, que puebla muchos lugares de nuestra provincia, no está puesto ahí, viste, tiene como cierta simetría con la discusión ahora del impuesto a la grande fortuna. Te lo presentan algunos intencionadamente de una forma, o sea, yo tengo una pyme y voy a tener que pagar la fortuna, te quiero decir, confunden todo, y en la confusión generalizada salen airosos estos no, sectores concentrados, ¿no? Y explicarlo bien, esto es muy estamos importante. hablando, estamos hablando de 53 familias por un lado, o Claro. sea, son 53 es un curso de una secundaria, es ese puñadito de gente que tiene el 10% de la bota de Santa Fe. Y después unas 192 familias que tienen un 20% de la provincia de Santa Fe. 192 personas es más chico que el Congreso de la Nación, ¿no? Eh, digamos, es un puñadito de gente, de familias a las que tenemos que grabar. Y si hacemos esa investigación que vos proponés, seguramente nos vamos a encontrar con que siempre lo hicieron con ayuda del Estado, con alguna ley que se aprobó, con alguna medida de un gobierno que se aprobó. Esa fortuna siempre el Estado estuvo ahí, por lo menos uno tendríamos que investigar bien y hacer algunas excepciones, pero las grandes fortunas y los grandes terratenientes han agrandado sus capitales siempre con algunas medidas estatales. Sí, Así algunos que ahí políticos que expresan esos intereses, no sé, legisladores que expresan esos intereses, quizás hay alguna seguro, relación con los senadores departamentales que, como hemos seguido más de una vez, jamás en la legislatura pueden avanzar siquiera discusiones sobre la cuestión de la tierra, ¿no? Pareciera imposible. O sea, tienen sus guardianes en los ámbitos de decisión política para que no se toquen esos intereses. Por eso la importancia que tiene de poder masificar este trabajo, esta propuesta, me parece fundamental en un momento de emergencia, como estamos, es así. es así, es así. Sí, hemos encontrado muchísima resistencia en nombrar latifundio, en nombrar estos apellidos y demás, y que además estos se han ocupado de mantenerse muy ocultos, ¿no? Incluso algunos son personajes agradables en los pueblos, pero que, bueno, concentran una gran riqueza. Eh, Eso es en cuanto a lo del fondo. No sé cómo estamos con el tiempo, no sé qué hora es. No, estamos bien, vos quédate tranqui. Tenemos, por lo menos tenemos unos 15 minutos más. Pero a ver, para poder ir haciendo una integración, hablamos de el impuesto a las 10 principales cerealeras exportadoras para poder contribuir a este fondo de emergencia solidaria provincial. Hablaste de el banco, ¿no? De medidas inmediatas y de habilitar la discusión de recuperar la banca pública para todos los santafesinos. Hablaste del impuesto al latifundio, con una cuestión de escala, esto que decías, ¿no? 200 familias que tienen el 20% de la tierra productiva en nuestra provincia. ¿Hay algún elemento más que concentre lo del fondo de emergencia? Sí, además que eso vaya para salud en este momento, o sea, que una parte grande de eso esté abocado a la cuestión sanitaria. Y ahí hay un tema con la salud privada. La salud privada se declare de interés público, es decir, que lo público pueda controlar la salud privada, me parece importantísimo, y que esos puertos que hoy están concesionados a empresas privadas
vuelvan en manos del Estado, para que el Estado también pueda tener un control sobre todo lo que entra y lo que sale. Es decir, este es un fondo especial para la emergencia sanitaria, por lo tanto todo tiene que estar apuntado ahí. Una parte importante es el sistema de salud, que eh, estaba ya golpeado en nuestra provincia, si bien hay diferencias con otras, pero es un sistema, cuando uno habla con los trabajadores y trabajadoras de la salud, muy precarizados y demás, hay que atender eso con prioridad, pero también parte de la salud hoy es garantizar la cuarentena. Entonces también hay que garantizar que todo el mundo tenga su ingreso, que se mantengan sus empleos, que tenga una casa donde vivir y que esté además libre de violencia. Y digo esto porque estamos recibiendo muchísimas denuncias de compañeras, de mujeres que están Claro. encerradas con su agresor y que esto se agravó. Pero lo que quería decir además es que algunos a lo mejor escuchan y dice, bueno, pero yo que soy pescador, o que yo que tengo la 5110, tengo que esperar que estaticen el banco, que le cobren a los agroexportadores y demás, eh, eso tampoco es así. Esta es una discusión que tenemos que tener y para mí es el momento y es el momento de avanzar y hay condiciones. En este título que ustedes le pusieron a esta charla de si van a pagar más los que más tienen. Ahí mi madrina ponía, no creo, pero yo creo que es que si no es ahora se va a hacer más complicado después y que se ha abierto el cauce para una discusión de este tipo, seriamente, digamos. Y por otro lado, hoy la provincia de Santa Fe tiene muchísimos recursos que todavía el gobernador Perotti no ha puesto para los objetivos en los que se puso. Digo, recibió del gobierno nacional en principio 6.500 millones de pesos, que fue el primer aporte que hizo por su participación el gobierno nacional apenas declaró la cuarentena. Ahora, por la ley de emergencia provincial y demás, el Tesoro Nacional aporta unos 5.100 millones más. Se le aprobó un endeudamiento, un posible endeudamiento de 15.000 millones de pesos para el coronavirus, o sea, para atender los efectos de la pandemia particularmente. Eso se lo aprobaron en la última sesión de la legislatura de Santa Fe. Y además tiene todo el paquete de lo que fue la ley de necesidad pública, que habrán visto que fue un ida y vuelta total, donde aparece ahí la cuestión alimentaria, la cuestión sanitaria, la cuestión de la seguridad, la cuestión de endeudamientos para obras, donde uno podría entender que podrían ser los hospitales que falta terminar, aparece, y esos son más de 34.000 millones de pesos. Yo dije pesos hasta ahora, ¿no? Sí, Son sí, todos sí, pesos, ¿no? Está bien, para no confundirme. Eh, y además tiene un presupuesto aprobado. claro. Digo, el gobernador, hasta ahora lo que llegó a través del gobierno de la nación. Por lo tanto, cuando los pescadores piden, cuando los reemplazantes piden, digo piden porque aparece la necesidad y están luchando para que se reconozca, pero un montón de sectores, los salones de fiesta que no pudieron funcionar más, autónomos, monotributistas o profesionales, tenemos psicólogos, la psicóloga, el odontólogo, un montón de actividades que se vieron frenadas, que necesitan ayuda. No hay excusa para que el gobierno en lo inmediato, el gobierno de la provincia en lo inmediato no les dé respuesta. Y ahí te digo lo que estuve comparando, si querés, Dale, dale, dale. porque esto es, no sé si se llega a ver, no se va a leer nada, pero como son tantos miles de millones de pesos, los hice acá en un grafiquito. Esto es lo que recibió ya de Nación, o por lo menos lo que iba a llegar hasta abril. Esto es lo que daría Nación desde abril en adelante. Esto, o sea, estos son los 6.200, estos son los 5.100, estos son los 15.000 millones aprobados en la legislatura por lo del coronavirus. Y estos son Ujú. los 34.000 millones y pico de la ley de necesidad pública. Por lo tanto, eh, hablar de cuasimoneda o de que corre en riesgo el pago de los sueldos, la verdad es que es bastante injusto y le hacemos una llamada de atención al gobierno provincial porque eh, recursos para lo inmediato tiene. Eh,
Después aparecen, por ejemplo, estas columnas, sería lo recaudado. Si nosotros le cobramos un 1,5%, lo recaudado por las 10 agroexportadoras más, que más facturaron y a los 10 bancos que más facturaron. Esto es lo del fondo. Y lo de los terratenientes que no podemos saberlo porque no tenemos el catastro. Claro. ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma esto? Suma unos 60.000 millones de pesos y nos alcanzaría para, esto es una IFE, o sea, 10.000 pesos para toda la población activa de Santa Fe. Estos son 20.000 pesos para toda la población activa de Santa Fe y estos son 30.000 pesos para toda la población activa de Santa Fe. Es decir, que alcanza para 3 IFE, para 2 millones de personas en la provincia de Santa Fe, los recursos que hoy tendría el gobernador Perotti para las demandas urgentes que hay que atender. Ahora, eso es para este momento y necesitamos sin duda discutir el rumbo, discutir la perspectiva. ¿Cómo pasamos la pandemia? ¿Cómo pasamos a tener un sistema sanitario? ¿Cómo este tiempo que estamos ganando, como diría el profesor de la Casa de Papel, le estamos ganando al virus? ¿Cómo hacemos de reforzar todo el sistema de salud? ¿Cómo hacemos para reforzar también todos los ingresos para aquellos que no los tienen? ¿Cómo reforzamos todo lo que son las pymes, las industrias locales, los talleres y demás? También lo que son los emprendimientos, hay un montón de gente que ha producido cosas, y es el momento de fortalecerlo porque es el momento, porque el pico va a llegar, digamos, porque el pico de contagios va a llegar, va a venir y va a ser una situación más desesperante de la que tenemos ahora. Mira, nos has dado una cantidad de elementos y sobre todo esto último que nos dejabas planteado es muy importante porque estamos ante la necesidad de poder visibilizar estas situaciones que decía hoy al inicio, algunas son desesperantes. Yo digo por ahí para que la gente tenga en cuenta, cuando hablamos de la pensión social de la ley 5.110, estamos hablando de 23.000 familias beneficiarias de eso. La inmensa mayoría, más del 70% son mujeres, ¿no? Con chicos a cargo, algunas con familias con discapacidad. Esas familias están cobrando 4.800, 5.000 pesos en promedio, es lo que cobran. A ellas se les descuenta automáticamente 900 pesos por la mutual de la pensión. Y el Banco de Santa Fe les ha llegado a meter la mano en este último recibo de sueldo entre la mutual y lo que le descontó el banco, porque lógicamente la mayoría de esas familias toman crédito porque no se puede seguir viviendo así, han llegado a, digamos, meter la mano hasta en el 50% del haber de la pensión. Uno diría, como contestaba la vez pasada un funcionario, bueno, pero también está la tarjeta única de ciudadanía. No sé si la gente sabe, la tarjeta única de ciudadanía son 300 pesos por mes para comprar alimentos. Y muchísimas de ellas ni siquiera pueden acceder al beneficio de esa tarjeta. Ese sector ha quedado con una incompatibilidad con los beneficios nacionales. Como vos mencionabas muy bien, tenemos la situación, los choferes de taxi y de remises, que porque tienen blanqueado una parte de su sueldo son trabajadores, digamos, que están en una situación formal y quedaron incompatibles con esa situación. Mencionaba lo de los docentes reemplazantes, vos hoy, que están también en una situación desesperante y son miles en nuestra provincia. Lo primero que uno viene a la cabeza, digamos, son problemas de parte de la población de la provincia de Santa Fe, y lo que uno ve hasta ahora, por eso es muy importante lo que si vos llamar a la reflexión al gobierno de la provincia, que lo que hace es como, digamos, una derivación al gobierno nacional. Sí, vamos a pasar todas estas preocupaciones a ANSES para ver si dan algún tipo de respuesta. Cuando vemos que en la provincia de Santa Fe plata hay para atender estas situaciones, y si los recursos no alcanzan, porque acá nadie quiere debilitar a este gobierno en un contexto de emergencia sanitaria, que tenga todos los recursos. Y si eso no alcanza, ¿no? A pesar de lo que envió Nación, a pesar de que vos desmenuzabas muy bien qué plata hay en la provincia, hay que avanzar sobre estos sectores concentrados de la economía, que son los dueños de la riqueza de nuestra provincia. O sea que me parece que sacamos como una conclusión muy en limpio con todos los elementos que nos das vos, que plata hay, ¿no? Que los recursos existen,
que no hay margen para seguir postergando dar algún tipo de respuesta a estos sectores y que se va haciendo cada vez más urgente y necesario poder diseñar planes, proyectos que puedan ir dándole perspectiva a esos grandes generadores de miles de puestos de trabajo como son las pymes, el pequeño comercio, pero también se va mostrando una situación donde hay que tocar esos intereses, ¿no? Por estos días veía hasta, hablaban y traían al presente desde la historia, vos hoy hacía mención a San Martín, cuando San Martín fue gobernador de Mendoza, ¿no? Le aplicó un impuesto a los grandes latifundistas de ese momento, a los grandes comerciantes, bueno, trabajaron para derribarlo directamente, en conjunto con Buenos Aires para destronarlo, ¿no? El propio pueblo de Mendoza fue el Claro. que lo puso nuevamente en su lugar a San Martín, y no solo que pudo cobrarle esos impuestos, sino que armó desde ahí su ejército, y viene la etapa más maravillosa de lo que fue el Libertador. También lo hizo Güemes en Salta. Quiero decir, ahí tenemos antecedentes históricos con nuestros patriotas que nos dieron la independencia, y estamos llenos de razones, y los números que vos nos compartís nos dan muchísimo más argumentos para decir que efectivamente esto es posible. Por ahí, si te parece, Mercedes, unos minutitos finales de cierre, digamos, ¿no? Un poco qué expectativas tenés, cómo puede ir avanzando estos proyectos, cómo serían los pasos a seguir, ¿no? De esta iniciativa que han lanzado con este fondo. Bueno, esto lo estamos conversando con nuestro diputado, ¿no? Con Carlos Delfrade. Hay que estudiar bien el proyecto legislativo. Él además está investigando las 50 grandes fortunas de la provincia de Santa Fe, eh, y que para mí van a estar por acá cerca, digamos, Claro. sumar también la familia eh, muy afortunadas, digamos, de nuestra provincia. Eh, pero lo que sí quiero decir es que la expectativa está puesta como siempre en nuestro pueblo, que la distancia física no es aislamiento social, más allá del nombre que tenga el decreto, que nos tenemos que seguir comunicando, nos tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir luchando, más que nunca. Por lo tanto, será de las nuevas maneras, nos tendremos que ayornar a las formas que también nos cuidemos entre todos, pero que no nos pueden decir que no se puede, no nos pueden decir que plata no hay, y acá esto depende de una decisión política de quienes nos gobiernan principalmente. Hay otras cosas que van a depender de los y las legisladores, eh, de la provincia y también de la nación, pero que acá hay sectores que han ganado, que tienen espalda y mucha para bancar lo que sea para nuestro pueblo, y que nuestro pueblo está haciendo cosas maravillosas desde la solidaridad, desde resistir en condiciones pésimas de vivienda, a pesar de eso resistiendo, bancándose en su casa. Es el momento para que pongan más los que más tienen, para que pongan más los que más han ganado, también con el sufrimiento del pueblo. Entonces, que no nos digan que no se puede, que no nos digan que no hay plata. Los signos de pregunta que hacían que tienen el título de esta conversación, yo lo convertiría en una afirmación. Tienen que pagar más los que más tienen, y que acá en nuestra provincia son muy poquitos, pero tienen mucho, mucho, mucho. Así que un poquito que les cobremos nos podría hacer muy bien a nosotros en este momento, y podría resolver las necesidades que nos acogen, y que se van haciendo cada vez más grandes en la medida que la pandemia siga avanzando. Bueno, Mercedes, agradecerte mucho el tiempo, la información, insisto con esta idea, ¿no? Nos llenamos de razones. Cuando tenemos las razones, muchos menos nos entra esa idea que nos resignemos o que nos gane el escepticismo de que no se puede. A pesar de que estamos atravesando una situación muy difícil, muy pero muy difícil, creo que este tipo de iniciativas, inclusive como decía bien, con estas formas que vamos encontrando para poder estar en contacto con la gente, con los amigos, con los compañeros y demás, ayuda un poquito a poder mantenernos en contacto, pero a llenarnos de razones. Es muy importante que tenemos las razones de nuestro lado, hay mucho trabajo en eso, ¿no? Y me parece que vamos desde todos los rincones que podamos, vamos a hacer fuerza para que esto que hoy es una propuesta que va tomando forma de proyecto sea una ley y que se haga justicia. Desde un punto de vista tiene que ver con razones de justicia social,
Así que, bueno, nuevamente agradecerte mucho este tiempito. Saludamos a todos los amigos y todas las amigas que nos han acompañado en esta Ay, charla sí, una virtual. alegría ver ahí los nombres de algunos. Tenemos, bueno, Algunos hay no conozco. muchas, te mandan muchos Claro. saludos, Hay felicitaciones, muchos eh, corazones, mucho muchos amor hay ahí. corazones, Sí, así claro. que, bueno, los abrazamos a todos, les agradecemos. Y bueno, y vamos a mantener este ciclo todos los miércoles con la Codo con idea, codo, codo con a codo. ver si podemos hacer un saludito de codo con codo. A ver si llegamos. Ahí está. Ahí Ahí, hicimos ahí, codito con ahí codito. te cogele la pantalla. Boti, captura la pantalla. Te mandamos un beso muy grande, agradecerte y bueno, seguimos en contacto. No, gracias a ustedes. Saludos a Un todos. abrazo, Pablo. Chau, Gracias chau. por el espacio. Chau, chau.